Si últimamente te has sentido más susceptible, sobreestimulado o con una inquietud difícil de explicar, es posible que la vibración colectiva te esté afectando más de lo que crees. En este video vamos a ver cómo no dejarte arrastrar por esa vibración, sino sostener tu frecuencia elevada para seguir expandiendo tu conciencia y ser luz para otros en este momento de cambio y transición. Bienvenido, bienvenida a Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. En muchos sentidos, las cosas ya no son como antes. Y si estás en tu camino al despertar, es probable que tu sensibilidad energética se haya agudizado y que estés notando cambios energéticos no solo dentro de ti, sino también en tu entorno y en el mundo. Como si algo se estuviera moviendo a un nivel más profundo. Si te ha pasado o lo estás sintiendo, compártenos en los comentarios y escribe "lo estoy sintiendo". Porque muchos se preguntan, ¿será que algo está pasando con la conciencia colectiva? En el ámbito espiritual y metafísico se habla de un despertar masivo de conciencia que podría estar trayendo consigo una intensificación de ciertas frecuencias. A muchos esto les provoca incertidumbre, incluso miedo, porque externamente parece como si las bases de muchas estructuras estuvieran perdiendo fuerza y otras estuvieran a punto de colapsar. Y se siente como si todo lo que conocían y en lo que confiaban empezara a desmoronarse. Algo similar a esas noches oscuras del alma, o más bien esas noches oscuras del ego, que muchos hemos atravesado, sobre todo al inicio de nuestro despertar. Cuando todas esas estructuras del ego, las identidades, las creencias, los apegos, las viejas formas de percibir la realidad y de relacionarnos con el mundo, empezaban a caerse para dar paso a una nueva versión de ti más acorde con tu nuevo nivel de conciencia. Pero ahora esto empieza a volverse más visible afuera, en lo cotidiano y en más personas. Una forma de entenderlo es que este nuevo estado de conciencia, esta nueva frecuencia de vibración que muchas personas han empezado a sostener, se está expandiendo cada vez más. Y cuando esa frecuencia se expande, empieza también a impactar las estructuras externas que sostienen los paradigmas convencionales, revelando que ya no pueden sostenerse de la misma manera. Y el hecho de haberlo vivido en nuestro propio proceso interior nos ayuda a comprender mejor lo que está ocurriendo y en lugar de mirarlo desde el miedo o el desconcierto, ser capaces de sostener una mirada distinta frente a lo que para muchos hoy es causa de miedo y desconcierto. Porque podemos ver que así como en nosotros ese derrumbe habría espacio para una conciencia más verdadera, también a nivel colectivo, ciertos movimientos pueden entenderse como parte de un proceso de purificación, de caída de estructuras viejas y de cambio de paradigmas para dar paso a un nuevo nivel de conciencia. Por esta razón, nuestra función como portadores de luz se vuelve tan importante para sostener la nueva frecuencia y facilitar la expansión de ese nuevo nivel de conciencia en el mundo. Entonces, en primer lugar, tenemos que cuidar nuestra luz, cuidar nuestra vibración más que nunca. Porque así como en nuestras noches oscuras del alma hubo momentos en que sentimos miedo o incertidumbre, también ahora el miedo colectivo se ha intensificado y si no permanecemos vigilantes, esa vibración puede afectarnos sin darnos cuenta. Por eso es tan importante no perder nuestro centro, para poder sostener las frecuencias de amor y de paz en lugar de miedo y conflicto, y ser una presencia que ayuda a estabilizar y elevar la vibración colectiva a través de nuestra conexión constante con el yo soy. Quiero compartirte unas enseñanzas de Neville Goddard que profundizan en esto que acabamos de ver y en la relación entre la conciencia individual y la conciencia colectiva, que nos ayudan a comprender mejor cómo sostener nuestra vibración y poder ser de mayor servicio en este tiempo tan importante de cambio y transición. Neville Goddard decía que aunque cada uno vive su experiencia de forma individual, todos participamos de una misma conciencia compartida. Cuando caemos en esas corrientes de miedo, conflicto o desánimo colectivo,
ese movimiento no solo afecta a nuestro estado interno, sino que también sigue alimentando esas mismas realidades a nivel colectivo. Visto así, el miedo colectivo es una proyección sostenida por millones de mentes imaginando escenarios de miedo y cargándolos emocionalmente una y otra vez. Y Neville decía que debemos evitar caer en esa dinámica. Pero eso no significa luchar contra esas proyecciones ni intentar cambiar el mundo desde la misma frecuencia del miedo, sino en permanecer anclados en la paz del yo soy. Neville decía que no hace falta cambiar a millones de personas, basta con que tú salgas de ese juego. Porque cuando permaneces en tu centro y eliges no entrar emocionalmente en el drama colectivo, te conviertes en un punto de sostén de una frecuencia distinta. Y aunque no siempre veas su efecto de inmediato, esa presencia impacta la conciencia colectiva de una manera mucho más profunda que cualquier acción o reacción nacida del miedo. Y así estás prestando un servicio real al mundo. Ese es el verdadero servicio, dejar de reforzar miedo, separación y conflicto y empezar a irradiar conscientemente una frecuencia de paz, de confianza y de unidad. Porque cada vez que sostienes una vibración más elevada, también ayudas a debilitar la fuerza de esas corrientes colectivas y reduces su capacidad de arrastrar a otros hacia la misma frecuencia. Y además, las frecuencias más elevadas son mucho más poderosas que las más densas. Por eso un curso de milagros dice que miles de mentes se abren a la verdad cada vez que una mente elige escuchar la voz de su ser divino. Por eso tu vibración es tu contribución más grande. Entonces, para terminar, quiero compartirte 3 maneras de anclar tu frecuencia y alinearte con el propósito profundo de haber elegido estar aquí en la Tierra en este momento tan maravilloso. La primera es permanecer vigilante y comprometida con tu propio proceso, porque todo empieza en tu estado interno. Y en un momento de transformación profunda como este, más que nunca se vuelve importantísimo observar desde dónde estás percibiendo, qué estás sosteniendo dentro de ti y qué frecuencia estás alimentando con tus pensamientos, con tus emociones y tu atención. La segunda es cuidar lo que consumes, en qué participas y qué decretas. Cuidar lo que miras, lo que escuchas, lo que repites, lo que compartes y también notar cuándo has recogido algo que no es tuyo. A veces puedes sorprenderte diciendo cosas que ya no van con tu nuevo nivel de conciencia, participando en conversaciones, narrativas o interpretaciones que pertenecen a una frecuencia que tú ya no deseas sostener. Y ahí la conciencia vuelve a darte la oportunidad de elegir de nuevo. Y la tercera es alimentar el campo colectivo con tu propia frecuencia de amor, de compasión, de bondad, de agradecimiento y sobre todo de perdón. Recuerda lo que dice Neville, no se trata de cambiar a nadie, no se trata de convencer a nadie, ni tratar de despertar a nadie. Esa no es nuestra función. Nuestra función, nos recuerda un curso de milagros, es permitir que la nueva conciencia que estamos alimentando se irradie y se expanda a través de nosotros. Y aquí quiero cerrar con una enseñanza de un curso de milagros muy oportuna que resume la esencia de todo lo que hemos visto hoy. Es la lección 62 y dice, perdonar es mi función por ser la luz del mundo. El curso nos invita a estar alegres y a usar esta afirmación tan frecuentemente como sea posible durante el día. Dice, ayudará a hacer el día tan feliz como Dios quiere que sea para ti y ayudará a aquellos que te rodean, así como a aquellos que parecen estar lejos en el espacio y el tiempo, a compartir esa felicidad contigo. Así que hoy te invito a unirte conscientemente a esta frecuencia de paz, de amor, de libertad y de perdón. Y si resuena contigo, escribe en los comentarios, yo soy la luz del mundo. Y espero haberte inspirado hoy. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de darle un hype, de compartirlo si conoces a alguien que creas que le pueda servir, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos. Y si quieres y si puedes apoyar al canal con tu membresía, te invito a unirte a mi círculo de luz.
Pero sobre todo, gracias por ser parte de nuestra comunidad del despertar. Nos vemos la siguiente vez aquí en Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Paz y amor.